todo lo que hay en materia. O sea, podemos definirla como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y tiene un peso y tiene una densidad y tiene ciertas características especiales. Todo lo que tiene un lugar en el espacio. Entonces se puede definir como todo lo que tiene un lugar en el espacio. Entonces, de materia, al igual que el punto, es bien difícil de definir qué es un punto o qué es una materia. O sea, no tiene una definición específica. Sí, entonces no se puede dar una definición que nos explique exactamente qué es la materia. Es como explicar qué es el espacio, o qué es el tiempo. Es bien difícil de explicarlo con una definición exacta. Entonces, por eso asumimos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que presenta unas cualidades específicas. O sea, como es la extensión, o sea, el volumen que ocupa, y la inercia o el movimiento que tiene la materia entre sí. Ahora, presenta 4 características importantes. Presenta una masa, o sea, todo presenta una masa, sea macroscópico o sea microscópico. Vamos a encontrar que siempre hay una masa, o sea, siempre hay algo que ocupe un lugar en el espacio, sea a nivel subatómico o sea a nivel macro. Tiene un peso, o sea, esa materia va a tener un peso, tiene una masa, tiene un peso, tiene una densidad y tiene un peso específico inherente a cada sustancia o a cada materia que contemplemos. Entonces, todo es materia, es todo lo que existe. Tiene masa y tiene volumen. Puede ser grande, puede ser pequeño, pero mientras exista, es materia y lo consideramos materia y es digno de estudio por parte de la química. Entonces, dijimos que dentro de las características que tiene la materia está la masa. Entonces, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que tiene un objeto independiente de qué lugar ocupa en el espacio o cuánto espacio ocupa o las fuerzas que actúan sobre esa materia. Entonces, generalmente la materia se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Medidas o derivados de los kilogramos. Entonces, cuando hablamos de que cuánta materia hay, entonces nos estamos refiriendo a cuántos kilos de materia. Generalmente se confunde lo que es el peso de la materia con la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos del peso de la materia, estamos hablando de la influencia de ciertas fuerzas que ejercen sobre esa materia y que la hacen modificar en cuanto pesa. Por ejemplo, en la Tierra es la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza de atracción que ejerce el núcleo de la Tierra sobre la materia, lo que hace que sea más pesada o menos pesada. La densidad del medio donde se encuentre también nos va a alterar el peso de la materia. No es lo mismo estar en el aire, digamos, que estar en el agua, que la densidad es diferente. Al ser mayor la densidad del agua, entonces, ¿qué pasa? Disminuye el peso. Sin embargo, la masa siempre se mantiene estable. La masa siempre es lo mismo. Nosotros somos la misma masa aquí o la misma masa en la Luna. Solo que aquí pesamos mucho más
de lo que pesamos en la Luna, porque la Tierra es mucho más grande, entonces ejerce una fuerza de gravedad, una fuerza de atracción hacia el núcleo que hace que seamos más pesados. Que en la Luna, que es mucho más pequeño, entonces la fuerza de gravedad es menor. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya ese peso ya no se mide en kilogramos, ya se mide en newtons. O sea, la fuerza ya es la masa, pero influenciada por esa fuerza de atracción que crean los cuerpos. Entonces tenemos la otra característica, que es el peso. Entonces es la fuerza de gravedad que se ejerce sobre un objeto y puede cambiar dependiendo de dónde esté, o sea, de la atracción que produzca, pero siempre la masa va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Un kilogramo de hierro siempre va a ser un kilogramo de hierro. Ahora, probablemente pese en la Tierra, ese kilogramo de hierro va a pesar un newton. Por eso se confunde, porque la fuerza de atracción en la Tierra pues siempre va a ser la misma, de acuerdo a la fuerza de gravedad, es 9.8. Pero un kilogramo de hierro en la Luna ya no va a pesar un newton, sino va a pesar mucho menos porque la fuerza de atracción es menor. Igual en el agua también va a disminuir un poquito ese peso. Entonces, tenemos dos características, lo que es la masa y lo que es el peso. Ahora vemos que 5 unidades de un kilogramo, pues la masa va a ser de 5 kilogramos, independiente de lo que sea, o sea, o del volumen que ocupe. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el volumen también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el volumen que va a ser es la medida o la cantidad de espacio que ocupa esa masa. Entonces, ese lugar que ocupamos en el espacio se puede medir por el volumen que se ocupa. Ya ese volumen que tiene la masa se expresa en unidades métricas, siempre derivado del metro. Entonces se expresa en metros cúbicos o sus derivados. Entonces ya nos indica el volumen que ocupa esa masa en ese espacio y que tiene un peso. Además de esas tres características, también encontramos lo que es la densidad de la masa. Entonces la densidad nos va a medir ¿qué? Nos va a medir los cercanos que están los átomos unos con los otros. En la medida que los átomos estén más pegados, digámoslo así, o que se ejerza mayor atracción entre los átomos, vamos a decir que hay mayor densidad. O sea, que va a dejar pasar menos otras partículas, menos otras sustancias. Entre más denso, menos paso va a haber a través de esa cantidad de materia. Entonces, es una propiedad del material que no depende de la masa ni del volumen, sino de la relación que hay entre ellos dos. Entonces, entre más denso, digámoslo así, es más difícil de traspasar. Sí, por eso los metales, digamos, son mucho más densos que los líquidos. Y los líquidos son mucho más densos que los gases. ¿Por qué? Porque sus partículas están mucho más separadas. En la medida que estén más separadas esas partículas o que están más separados los átomos que los componen, entonces vamos a tener un material mucho más denso o un material menos denso. A más separación. A más separación, menor densidad. Sí, al estar más, si tenemos aquí los átomos, entonces tenemos un recipiente y tenemos 3 átomos, por decir algo. Están bien separados, entonces hay grandes espacios entre ellos. Aquí puede pasar la luz, aquí pueden pasar, o sea, diferentes medios pueden pasar a través de estos 3 átomos. Pero si tenemos el mismo recipiente
Sí, pero esos átomos ya están aquí, los mismos 3 átomos, pero están acá. ¿Qué sucede? Que ya va a encontrar más obstáculos, porque los va a encontrar mucho más pegados. Y si, por último, tenemos un recipiente aquí, donde tenemos los 3 átomos aquí pegaditos, entonces, siempre van a ser los 3 átomos, pero aquí evitan que pasen o es mucho más difícil traspasarlos por la fuerza que ejercen los 3 al estar juntos. O sea, son mucho más fuertes, son mucho más densos. Aquí hay menos densidad porque se están separando y aquí casi no hay densidad. Entonces, entre más separación, va a haber menor densidad de la materia, del material del que estemos Es hablando. como que dijéramos hielo, agua y gas, por así decirlo. Exactamente. Así Líquido, es, aquí tendríamos, sería vapor, entonces, Ajá. en este caso para la analogía, Ujú. sería vapor, Líquido. aquí tendríamos líquido y aquí tendríamos Sólido. el sólido. Ujú. Muy bien. Y también tiene otra característica la materia que es el peso específico. Este ya es inherente a cada uno y es el cociente entre el peso del cuerpo y el volumen que ocupa. Esa unidad se mide en kilómetros sobre metros cúbicos. Entonces se habla del peso específico de una sustancia. Ese no varía nunca. Siempre va a ser lo mismo independiente de la cantidad de sustancia que se tenga. Siempre la relación entre el volumen y el peso nos va a dar ese peso específico que nos sirve para diferenciar las diferentes sustancias y para establecer qué tan liviano, qué tan pesado es un material comparado con otro. Si tiene un peso específico más alto que el otro, pues es mucho más pesado que el otro con el que lo estamos comparando. Y siempre va a ser constante para cada material, para cada elemento. ¿Sí? El hierro tiene un peso específico y siempre va a ser ese peso específico. El plomo tiene un peso específico y siempre va a ser el mismo peso específico, independiente de la cantidad de plomo que tengamos o de la cantidad de hierro. El cloruro de sodio o la sal va a tener un peso específico. Así, cada sustancia tiene un peso específico que es inherente a esa sustancia o a esas moléculas que conforman lo que es esa sustancia. Entonces, siempre el peso específico es una constante. Ahora, la materia también la vamos a encontrar en diferentes estados físicos. Entonces, podemos encontrar, ahora se habla de que hay 4 estados, no solo 3, pero para los estudios básicamente vamos a contemplar los 3 estados en los que encontramos la materia. El primer estado es el estado sólido, es donde es la mayor concentración de todos los átomos. O sea, su densidad es supremamente denso, porque hay mucha unión entre los átomos. Eso es el estado sólido. ¿Qué características tiene el estado sólido? Primero, que los objetos de estado sólido se presentan como cuerpos de una forma definida. O sea, podemos definir exactamente el cuerpo por la unión de los átomos que lo forman. Entonces, así vamos a encontrar que hay diferentes tipos de formas, pero siempre va a ser definida, o forma de cubo, forma de rombo, forma de esfera, o sea, infinidad de formas, o totalmente aformo, que no tiene forma, pero tiene una forma que es no tener forma. Sí, formas abstractas, por así decirlo. Correcto, pero siempre va a tener una forma específica. Entonces, los átomos están entrelazados formando estructuras muy estrechas. O sea, los átomos están muy pegados entre ellos. Tiene también la particularidad de que tiene la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Si un sólido, digamos, nosotros lo tratamos de comprimir, entonces logramos comprimirlo un poco, pero apenas pasa esa fuerza que está ejerciendo esa compresión sobre el sólido, él vuelve otra vez a su forma original. O sea, es difícil de deformar. ¿Por qué?
por la gran cohesión que hay entre sus átomos, por la gran densidad que tienen. Esos son los cuerpos sólidos. Ahora, en la medida que aumenta el calor, ¿qué es lo que nos divide? ¿Qué es lo que nos divide los átomos? El incremento en el valor calórico o el incremento en la temperatura. Recordemos que la temperatura proviene ¿de qué? Proviene del movimiento de los átomos. Libera energía, esa energía se transforma en calor. Entonces, si a un sólido nosotros le elevamos la temperatura, podemos hacer que cambie su estado, que cambie de sólido, que cambie a líquido, elevando la temperatura. Al elevar la temperatura, ¿qué hacemos? Hacemos que se separen los átomos. Al separarse los átomos, entonces damos esa condensación, vamos bajando esa atracción de los átomos, quitamos la condensación y entonces nos cambia el estado y nos pasa a un estado líquido. Ya el estado líquido no tiene forma. ¿Sí? Si nosotros, un chorro de agua no tiene ningún tipo, o sea, no tiene ninguna forma, sino que él adquiere, el líquido adquiere la forma del recipiente que lo contenga. Entonces, si nosotros echamos un líquido en un vaso, en una botella, pues va a tener la forma de la botella. Pero si en lugar de echarlo en una botella, lo dejamos en una palangal, entonces va a agarrar la forma de la palangal. O sea, siempre el líquido va a asumir la forma del recipiente que lo contenga. Muy bien. Y si seguimos nosotros incrementando la temperatura o elevando la temperatura, entonces ya ese líquido va a pasar, se va a separar mucho más, los átomos se van a separar muchísimo más, van a perder mucho más la densidad o la adherencia que tienen esos átomos y entonces se nos va a convertir en un estado gaseoso, que es ese tercer estado gaseoso, donde ya ahí sí que no tiene ni la forma del recipiente, o sea, ya se disipa completamente, aunque el gas también lo podemos envasar en un recipiente, que es lo que hacemos con el gas para cocina y todo eso, lo envasamos en los chimbos, entonces ahí queda el oxígeno también, lo llevamos a su forma gaseosa y lo envasamos en los chimbos de oxígeno para suministrárselo a los pacientes. Entonces también sí se puede, también se puede envasar, pero generalmente el gas es totalmente amorfo, no tiene... Se puede envasar, pero no tomar la forma del envase. Correcto. Y sus moléculas entonces son expandidas y hay muy poca fuerza de atracción. O sea, hay tal separación que se disipa completamente el ambiente. Entonces, esos son los tres estados. También tenemos otro estado que unos lo denominan plasmático, otros lo denominan coloidal, que es un estado entre el gaseoso y el líquido que todavía no se ha definido exactamente cómo es ese estado, o no se ha definido exactamente cómo es ese estado. Sí, pero dicen que existe y teniendo en cuenta ya para los estudios de la química, teniendo en cuenta las interfaces cuando hay ionización de los átomos, o sea que los átomos adquieren alguna carga positiva o negativa, entonces cuando están cargados puede pasar a ese tercer estado. El cuarto estado. Perdón, a ese cuarto estado. Pero el sábado pasado usted nos dijo que ese cuarto estado estaba entre líquido y sólido. Hasta nos puso un ejemplo con el hielo. Entre líquido y sólido y líquido, y hay líquido y gaseoso. Líquido y gaseoso. Me equivoqué, si le dije sólido. Es entre líquido y gaseoso. Ok. Aquí podemos ver los ejemplos con el agua, que es el ejemplo que más visible tenemos. Que es el agua que en sólido se denomina el hielo, el agua líquido y en gaseoso, en el estado gaseoso se denomina vapor. Y que basándose en los cambios que experimenta de un estado a otro el agua, es donde salen las escalas de temperatura. Cuando llega a 100 grados, entonces cambia de líquido a vapor o se produce la ebullición del agua.
Cuando llega a 0 grados, entonces cambia de líquido a sólido y se produce la condensación, no, no, pues la fusión es de sólido a líquido. Condensación, congelación. No dije yo congelación. Y que no se vuelva a repetir. Perdóneme, ya estoy viejito, a veces muy móvil. La última que le deja pasarte. Bueno, esos son los 3 estados de la materia. Ahora vamos a ver un video que nos explica exactamente todos los estados. Hay diferentes cambios de estados, o sea, hay sublimación, sublimación inversa, hay vaporización, hay evaporación. Entonces, en el video vamos a ver todos esos cambios de la materia bien explicados.